Buenas tardes, mi nombre es Sirley Vázquez García, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Actualmente curso el quinto semestre. Este video lo he grabado con la intención de dar a conocer una política pública que me ha parecido muy importante para el desarrollo de nuestros niños y niñas aquí en nuestro hermoso país, Colombia. Empecemos por diagnosticar el problema. ¿Qué ocurría antes del inicio de esta política pública? Veíamos con tristeza cómo la mayoría de nuestros niños y niñas entre los 0 y los 6 años eran víctimas indiscutibles de desnutrición, abandono, desplazamiento forzado, obligados a trabajar y dejar a un lado sus estudios. ¿Esto qué generaba? Generaba más pobreza de la que ya hay, puesto que nuestros niños y niñas no tenían la oportunidad de recibir una educación y un amor en una familia que los respaldara. Dado a este grave problema que se dio a conocer, el Estado decidió generar una política pública llamada Colombia por la Primera Infancia. En convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se creó el programa denominado De Cero a Siempre. ¿Qué pretende este programa? Su primordial compromiso es con la población vulnerable de nuestro país, que son los niños de 0 a 6 años, a 5 años. ¿Esto qué les brinda? Les brinda la oportunidad de ser escuchados, de aprender en un ambiente donde no solamente se les va a enseñar la parte académica, sino que se les va a desarrollar sus habilidades motrices, sociales y emocionales. Existen dos modalidades. La primera de ellas es la modalidad familiar. ¿Qué quiere decir? Que las docentes viajan a diferentes lugares donde no existe la posibilidad de que nuestros niños y niñas residan durante las 8 horas del día en un jardín infantil. Entonces, ellas van a diferentes lugares atendiendo a sus familias, que incluyen madres gestantes, lactantes y niños menores de 1 año. ¿Qué se les brinda? Se les brinda un apoyo nutricional, se les brindan charlas en las cuales ellas van a adquirir conocimientos acerca de cómo deben afrontar esta nueva etapa en sus vidas, cuál es el cuidado indicado de sus niños y niñas, incluyéndolas a ellas mismas, cuáles son sus derechos y qué medidas se pueden tomar en caso de que alguno de ellos sea vulnerado. Existe otra modalidad que es la institucional, que es donde las docentes están las 8 horas del día con sus niños y niñas, atendiéndolos, verificando que cada uno de ellos se encuentre en un buen estado de salud, de nutrición, emocional y físicamente. Ellas son las encargadas de velar todos los días, de lunes a viernes, por nuestros pequeños. ¿Esto qué pretende lograr? Con esta nueva metodología se pretende disminuir el alto índice de desnutrición infantil que se ve en nuestro país, que lamentablemente ha llevado a muchos de nuestros niños a la muerte. También se pretende evidenciar los focos donde hayan ocurrido algunos casos de abandono, de violencia sexual o intrafamiliar, en las cuales las docentes generarán una ruta de atención para que a estos niños y niñas les sean reestablecidos sus derechos. Recordemos que ellos son seres humanos, tienen derechos y nosotros como padres tenemos obligaciones. Y la sociedad no debe quedarse ausente o simplemente mirando a través de un espejo qué puede ocurrir o qué no con nuestra infancia. El Estado generó la política pública para resguardar y proteger a la niñez de nuestro país, pero nosotros como sociedad somos los veedores de que esto se lleve a cabo.
Muchas gracias. Hola, ahora iniciaremos con una serie de entrevistas a un grupo de personas para saber qué tanto conocen acerca de las políticas públicas que se rigen en nuestro país. Mi nombre es Janet Romo. ¿Qué entiende por política pública? Son todas aquellas acciones, proyectos y actividades que un Estado diseña a través de la administración pública con el fin de satisfacer las necesidades que se presentan en la sociedad. Conoce las políticas públicas en educación, como tal no las conozco, pero sé que se destacan por querer brindar una educación de calidad y generar oportunidades de progreso para ellos y para el país. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? La principal problemática es la falta de cobertura y en la cuestión de transporte y alimentación, que no se generan tantos ingresos para poder abarcar a todos los niños. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia se basa en el ciclo vital, que comprende desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Los derechos es reconocer a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho y garantizar que se cumplan, siempre y cuando que se den cumplimiento a los derechos, bien sea el derecho a la vida, derecho a un nombre, a un apellido, sin importar el género. A todos se los debe atender por igual. Paola Andrea Ángel, ¿qué entiendes por política pública? Asumo que es la política que maneja la parte social, la parte que trabaja por el pueblo, por la gente, para satisfacer las necesidades de las personas. ¿Conoce las políticas públicas en educación? No. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? En Buenaventura las problemáticas son muchas, pero yo pienso que la principal es la del hogar, o sea, aquí la cultura que hay, la falta de cultura, porque la cultura que hay, no, o sea, las personas que no tienen la cultura de educar a los hijos, no les enseñan, no los predisponen pues a que deben de salir adelante, que deben de estudiar. A las personas de acá en Buenaventura no les importa si los hijos estudian o no estudian. Yo creo que la principal problemática es la falta de cultura. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Los niños, el derecho a la educación, a la libertad, el derecho a la vivienda, a la recreación, son como los principales. Gracias, Paola. Hola, Sandra Zuleta. Por favor, ¿qué entiende por política pública? A ver, entiendo por política pública la labor que tenemos cada uno como ciudadano de estar al pendiente de nuestros derechos, de lo que haga la administración municipal con los recursos que son destinados al pueblo y pues velar porque eso se cumpla. Eso entiendo por política pública. ¿Conoce las políticas públicas en educación? No. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? En este momento son varias las problemáticas que observo en nuestra región, sobre todo porque la falta de recursos económicos para las instituciones, las plantas físicas educativas demasiado en mal estado, falta de refrigerios para los niños, falta de espacios deportivos. Eso veo pues como que falta invertir en eso. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia son los niños de 0 a 10 años. Los derechos a una vida digna, una educación, a salud, a vivienda y a tener una familia, ¿no? Pienso yo. Muchas gracias, Sandra. Con mucho gusto. Hola, Erika Vázquez. Hola. Nos vas a colaborar con unas preguntas. Dinos, por favor, ¿qué entiendes por política pública? Entiendo como política pública todas las acciones del gobierno encaminadas
a lo público, a las personas. ¿Conoce las políticas públicas en educación? No. ¿Cuál es la principal problemática en educación e infancia que observas en tu región? Yo observo que falta mucho inversiones en cuanto a plantas educativas y también esta inversión está en los refrigerios de los estudiantes. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia son los niños y los derechos, derecho a la vida, derecho al estudio, derecho a un hogar, derecho a la alimentación, a la recreación. Gracias, Erika.